Quiero darles una muy cordial bienvenida a todos a este webinar organizado por el Fondo Latinoamericano de Reservas, titulado Dolarización en América Latina en el contexto de la crisis del COVID-19. Agradezco de manera muy especial a los dos distinguidos académicos que participarán en el día de hoy, el profesor Eduardo Levi Yeyati, quien hará la presentación central, y el profesor Alan Ise, que hará unos comentarios y unas notas complementarias sobre el tema. Y agradezco también muy especialmente al doctor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas. Agradezco además a todos los que están conectados en este momento, que vemos que están en distintas partes del mundo. Tenemos conectados tanto en la región, en América Latina, en el Caribe, pero también en Europa, y también tenemos conexiones con Asia. A todos un agradecimiento muy especial. El propósito central del FLAR es contribuir al bienestar de América Latina y el Caribe, promoviendo la estabilidad macroeconómica y financiera. Y uno de los mecanismos que hace es generando este tipo de actividades, de diálogos, para pensar en temas de política económica. La dolarización es una característica central de algunos de los países de la región, o de muchos de los países de la región, y de buena parte de los países miembros del FLAR. Por eso, históricamente, el FLAR ha tenido siempre interés en la investigación de estos temas, y tenemos los dos académicos que probablemente más han trabajado esos temas, como son Eduardo Levi y Alan Ise, con nosotros. Y tenemos también la fortuna de un moderador que hace día a día lidia con una economía dolarizada, con características de dolarización en su economía. Y es un momento muy especial, como bien sabemos. El impacto del COVID que está teniendo en toda la región pone presiones en muchas cosas, incluyendo presiones que son propias de economías dolarizadas. Entonces ese es el propósito central, ya esa fue la idea inicial de tener este webinar con ustedes. Y no me quiero extender más, darle solamente nuevamente el agradecimiento, y le paso la palabra al doctor Rodrigo Cubero, quien muy amablemente ha aceptado hacer la moderación de este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Darío, por esa introducción. Muchísimas gracias al Fondo Latinoamericano de Reservas por esta oportunidad de compartir con ustedes esta mañana sobre un tema tan importante. Permítame nada más compartir unas breves palabras antes de introducir a nuestro panelista de fondo y darle la palabra a ellos, que son los que realmente van a compartir sus conocimientos con nosotros esta mañana. La dolarización financiera es, como bien dice Eduardo Levi Yeyati en su paper que vamos a discutir esta mañana, un concepto crucial para entender la macroeconomía de muchos países latinoamericanos, incluido el mío. En Costa Rica, alrededor del 40% de los depósitos del público y del crédito del sector privado están denominados en dólares. ¿Y por qué es que en países que tienen moneda propia, como muchos latinoamericanos, existe una alta propensión a denominar los activos financieros en moneda extranjera y a utilizar el dólar como depósito de valor? Bueno, las causas y consecuencias macroeconómicas de este fenómeno son muy diversas, y para explorarlas realmente contamos en este seminario con dos expertos en el tema, de altísima estatura intelectual y académica y un muy reconocido fuste a nivel internacional. Pero permítanme nada más compartir brevemente unas reflexiones sobre la experiencia muy real de la dolarización financiera en un país como Costa Rica, y en particular sobre sus consecuencias macroeconómicas. Como en tantos otros países de nuestra región, en Costa Rica la dolarización financiera, también la real, se explica por el temor cerval a una fuerte y repentina pérdida de valor de la moneda local. Este temor hunde sus raíces en la crisis de la deuda de los años 80. En los años 1981 y 1982, el tipo de cambio en Costa Rica pasó rápidamente de 8,65 colones por dólar a 40, y luego en pocos días a 60. Es decir, el colón pasó a valer una séptima parte en relación con el dólar en cuestión de unos pocos meses.
Desde entonces, el temor a un shock de semejante magnitud ha guiado las decisiones de ahorro e inversión de miles de costarricenses. Este fenómeno genera muchas consecuencias macroeconómicas, algunas positivas, pero la mayoría negativas. En primer lugar, el hecho de que la dolarización financiera en sí misma reduce la transmisión y potencia de la política monetaria, porque hay un segmento importante de los activos financieros a los que las acciones del Banco Central no les afecta directamente, aunque sí, por supuesto, indirectamente. En segundo lugar, parte de este efecto mutilador de la política monetaria opera precisamente por el canal cambiario. En los países con alta dolarización financiera, una depreciación de la moneda no necesariamente genera un efecto expansivo, porque el poder adquisitivo de muchos deudores se ve reducido como consecuencia. Así, al efecto positivo sobre la actividad económica de una devaluación vía el canal comercial típico del tipo de cambio, que es lo que vemos en los libros de texto, el canal Mundell-Fleming, se tiene que contraponer en este tipo de economías el efecto negativo del canal financiero. De hecho, algunas investigaciones del Banco Central de Costa Rica sugieren que una devaluación en nuestro país tiene un efecto neto ligeramente recesivo. Y esto también lo confirma un paper del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, del 2019, que sugiere que este fenómeno es común en mercados emergentes con altas tasas de dolarización financiera. Es decir, que en estas economías con alta dolarización financiera, el tipo de cambio tiene un efecto contrario a lo que los libros de texto nos sugieren. Una devaluación tiene un efecto neto contractivo. Recordemos que en la literatura de los 80 se hablaba mucho de la devaluación contractiva, pero la teoría en esos papers de los 80, sobre todo de Van Weyerbergen, eran relacionados con el impacto sobre el costo de las importaciones y particularmente las importaciones de bienes de capital de una devaluación. Este es un fenómeno, es un canal muy distinto, es el canal que tiene que ver con las hojas de balance de los deudores que están contrayendo deudas en moneda extranjera, pero que no generan moneda extranjera. Eso mismo genera además, ese fenómeno genera una vulnerabilidad financiera importantísima. En el caso de Costa Rica es un fenómeno con el que lidiamos todos los días. Y es la exposición de muchos deudores que no son generadores de moneda extranjera a los vaivenes del tipo de cambio, porque han contraído deudas en dólares. Y esto, por supuesto, implica un riesgo de crédito para el sistema bancario nacional. Y finalmente hay también una vulnerabilidad fiscal importante. El gobierno, como tantos otros deudores en la economía, debe también colocar sus deudas en dólares. Esto tiene que ver en parte con el pecado original, pero no solo las deudas que se colocan en el extranjero. En Costa Rica el gobierno también por décadas ha tenido que colocar deuda en moneda extranjera, también en moneda local, pero una parte de lo que se coloca en el mercado doméstico está denominado en dólares. Y esto también introduce una vulnerabilidad fiscal importante. ¿Cómo hemos tratado de lidiar con este problema en Costa Rica? Bueno, en nuestro país hemos seguido un enfoque esencialmente liberal desde nuestra propia constitución política. Es decir, nosotros creemos en la libertad de transar en la moneda que los agentes quieran transar, de manera que no está prohibida la dolarización, ni la real, es decir, la denominación de los contratos en moneda extranjera, ni la financiera. Pero eso sí, hemos tratado de seguir políticas monetarias y financieras que reduzcan gradualmente la dolarización y estamos en ese camino y lo hemos venido logrando. Estamos en este momento alrededor de 40% en dolarización de activos y pasivos en el sistema financiero, como mencionaba antes, pero venimos de tasas de alrededor del 60%. Hay 4 pilares en estas políticas de reducción de la dolarización que hemos tratado de seguir. La primera es mantener una inflación baja y estable para fortalecer la confianza de nuestra moneda, del colón, como medio de pago, como unidad de cuenta y como depósito de valor. La segunda es darle una mayor flexibilidad al tipo de cambio y eso, por supuesto, permite internalizar a los agentes económicos de una mejor manera el riesgo cambiario y reduce entonces el apetito por la dolarización, sobre todo de los créditos. Hemos introducido también encajes o requerimientos de reservas diferenciados por moneda, de manera que son más altos para la moneda extranjera que para la moneda doméstica y eso abre el costo de intermediación financiera en dólares y reduce los incentivos para la dolarización. Y también tenemos políticas macroprudenciales y en particular provisiones más altas para créditos en moneda extranjera a deudores no generadores. De todas estas medidas, a mí me parece que la más importante es la primera,
es generar confianza en la moneda doméstica vía una inflación baja y estable, que por cierto es también una medida importante para lidiar con otro reto que tenemos en nuestras economías y es, por supuesto, el de las criptomonedas o las monedas digitales. Pero es, por supuesto, mucho más lenta. Y, en fin, para hablar de todo esto y para que aborde todos estos temas de la teoría y la práctica, con toda su experiencia y todo su conocimiento, quisiera pasarle la palabra a don Eduardo Levy Yayati, que me pidió que no hiciera una larga introducción de su currículum, sino que le diera más tiempo para hablar, de manera que nada más presento su afiliación actual. Don Eduardo Levy Yayati es decano de la Escuela de la Universidad, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina. Eduardo, adelante, por favor, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. La introducción fue mucho más útil. De hecho, yo tengo el impulso de empezar a discutir algunas cosas que mencionabas de Costa Rica, pero vamos a tratar de ir en orden porque vamos a llegar a esos puntos. Déjenme tomar un segundo para compartir una presentación de un trabajo que, debo decir, me encargó precisamente el Fondo Latinoamericano de Reservas para tener, si se quiere, una actualización de los datos, de lo que se sabe sobre el tema de la dolarización. O sea que lo que vamos a ver ahora es material de un trabajo que he hecho para el Fondo Latinoamericano de Reservas con alguna gente, en colaboración con alguna gente del fondo del FLAR que nos ha ayudado, ¿sí? Y la idea es un poco traer al presente la discusión de dolarización financiera. Rodrigo mencionó lo que sería la principal preocupación histórica del proceso de dolarización financiera. Si uno piensa en las crisis de los 90, al final del día se da cuenta que eran todas crisis de moneda que tenían una estructura parecida a la que recién mencionaba el doctor Cubero. Eran descalces cambiarios que en algún momento con una devaluación nominal generaban una recesión a través de un efecto balance y generaron mucha literatura asociada a estas devaluaciones contractivas, más que contractivas, generan grandes desplomes de la actividad. Yo a eso le agregaría algo que me parece es importante cuando se habla de dolarización en términos financieros. Ustedes saben, por su especialidad, que la sangre de los mercados financieros es la liquidez. No existe un mercado financiero sin liquidez. Si nosotros tenemos dolarización financiera, es decir, si tenemos una dolarización de los ahorros, fundamentalmente de los residentes, que son los que primero irían a la moneda nacional por una cuestión simplemente de deflactores, porque consumen en el IPC local. Si esa gente dolariza sus portafolios, secamos el mercado de pesos. Y eso tiene una consecuencia que es generar un círculo vicioso muy importante de tener en cuenta. Si yo tengo un mercado en pesos seco y líquido, ese mercado naturalmente va a ser más volátil porque la liquidez es lo que le da el buffer ante shocks, ante el ciclo financiero mundial o hasta en ciclos financieros locales. Y esa volatilidad del peso asociada a la dolarización de ahorros me va a generar una huida de segundo orden del peso, porque ¿quién quiere invertir, quién quiere preservar su poder adquisitivo en una moneda que tiene tanta volatilidad? Entonces, en el fondo, la relación entre el efecto balance y la dolarización y el secado de los mercados domésticos es fundamental para entender por qué este fenómeno tiene tanta persistencia, incluso en países que han estabilizado su macroeconomía. Y aparte, es fundamental para entender por qué una de las claves que voy a destacar de las políticas exitosas de dolarización fue precisamente generar un mercado en pesos que compita con el dólar. Generar el mercado de pesos es, yo diría, condición necesaria para desdolarizar los activos. Pero vamos a llegar ahí. Déjenme, porque no quiero extenderme mucho, me interesaría más el give and take, las preguntas y respuestas. Déjenme simplemente, para poner un marco, definir algunos conceptos. Nosotros, cuando hablamos de dolarización, simplemente para simplificar la exposición, tendemos a hablar de tres tipos de cosas, y de hecho en Latinoamérica a veces hay una de estas, o dos, o incluso tres. La primera, la más tradicional, era el uso de la palabra dolarización para definir la sustitución de la moneda local por la extranjera en su uso de medio de pago, ¿sí? Y cuando nosotros hablábamos de que las inflaciones, las altas inflaciones, que ya no tenemos, las altas inflaciones o las hiperinflaciones generaban una huida de la moneda hacia la moneda extranjera, estábamos hablando básicamente de esto, una sustitución de moneda impactada por la inflación, ¿sí? Es importante esta distinción porque si fuera pura y exclusivamente esto, cuando nosotros en Latinoamérica bajamos la inflación, se habría desdolarizado naturalmente, y la verdad es que eso no fue así. Pero hay algunos países que tenían esto, y por
por ejemplo, el caso de Bolivia es muy claro, yo no sé hasta qué punto Costa Rica, y esta dolarización de los medios de pago, esto tener dólares en la billetera, por decirlo de alguna forma, tiene dos aspectos muy importantes. Uno, naturalmente, es que genera un aumento del pass-through y por lo tanto genera o retroalimenta la dolarización financiera. El otro es que básicamente genera muchísima inestabilidad de la demanda de base monetaria. Cuando yo quiero pensar en política monetaria, tengo que pensar en esto, en sustitución de moneda. Si yo no tengo una demanda de pesos porque la gente transa en dólares, tengo un serio problema como Banco Central. Entonces, esto es lo más dañino, si se quiere, desde el punto de vista de la política monetaria. Para hacer política monetaria no necesito que la gente ahorre en pesos, pero sí necesito que transe en pesos. El segundo concepto al cual muchas veces nos referimos, y aquí voy a usar una palabra que de hecho creo que Alain introdujo en alguna de nuestras discusiones, que es el concepto de dolarización real, que tiene que ver con la indexación de precios y salarios, y tiene que ver más específicamente con el aumento del pass-through, del traslado a precios de los shocks del tipo de cambio, ¿sí? Nosotros podemos tener uso de moneda extranjera como medio de pago, sin necesidad de tener salarios o precios indexados, y viceversa. Podemos tener, por ejemplo, ante un escenario de inestabilidad nominal, que precios de transables, típicamente se menciona, por ejemplo, el peluquero, estrictamente no transable, perdón, precios de no transables que están fijados al dólar, y entonces el impacto de una devaluación sobre la inflación es muchísimo más amplia, 30, 40, muchas veces incluso arriba del 50%, mucho más amplia de lo que se justificaría en función de la apertura y del costo importado, si se quiere, asociado al tipo de cambio. Entonces, de vuelta, vamos a ver que este traslado a precios, esta indexación implícita al dólar, tiene de vuelta dos consecuencias muy importantes. La primera, naturalmente, es que hay un miedo a la flotación mucho mayor, porque los banqueros centrales no pueden simplemente dejar librado al mercado el ciclo cambiario, porque cuando sube el tipo de cambio, la inflación se dispararía y generaría un círculo, si se quiere, ascendente y negativo de devaluaciones y aumentos de la inflación. Pero después hay otro punto que es importante, otra derivación de esta indexación a precios que tiene que ver precisamente con la dolarización financiera. Una de las teorías que pergeniamos con ANICE hace ya no sé cuántos años, en 99, 98, una misión a Bolivia casualmente, concluía que uno de los principales determinantes de la dolarización financiera, de la dolarización de ahorros, que es el tercer renglón, el tercer tipo de dolarización, sobre el cual más nos vamos a estar centrando en esta presentación, uno de los determinantes de esa dolarización financiera es precisamente el traslado a precios de shocks cambiarios nominales. Y es más o menos fácil de ver esto desde el punto de vista del ahorro. Si yo tengo que cada aumento del tipo de cambio se traslada uno a uno al IPC, al índice de precios, lo que voy a tener es una economía en donde el tipo de cambio real es constante. Y si yo tengo una economía donde el tipo de cambio real es constante, muy probablemente lo mejor que puedo hacer desde el punto de vista del riesgo a mi poder adquisitivo es invertir en dólares. Entonces, hay una correlación muy fuerte, sobre la cual vamos a mostrar algunos datos, entre la dolarización financiera y el pass-through, o una medida muy, si se quiere, cotidiana o vulgar del pass-through, que es el coeficiente beta de una regresión entre las variaciones del índice de precios y las variaciones del tipo de cambio. Entonces, la dolarización real o la dolarización implícita de los precios genera más dolarización. ¿A qué voy con esto? A que al final del día en muchos países lo que tenemos son pedazos de estos tres tipos que se retroalimentan, y cualquier estrategia que querramos implementar para desdolarizar va a tener que ser múltiple y compleja, porque si no nos vamos a estar pegándole a un lado del problema, pero las otras causantes van a estar aún funcionando. Cuando nosotros vemos en el trabajo, y voy a dar algunos ejemplos acá, vemos cuál es el toolkit, el herramental de políticas que se han utilizado para combatir la dolarización financiera, algunas de las cuales ya mencionó el doctor Cubero. Bueno, vamos a ver que al final del día la mayoría de los países que tuvieron éxito, y hay algunos casos muy exitosos, de vuelta, Bolivia, por ejemplo, utilizaron más de una de estas a la vez. Y aquí hay una anécdota, creo que vale la pena mencionarla. Cuando nosotros fuimos con ANICE a Bolivia y empezamos a pensar el tema de la dolarización financiera no existía como término, se hablaba de dolarización en términos de sustitución de moneda. Y la queja del banquero central de Bolivia, Juan Antonio Morales,
que originó la misión que nos llevó a Bolivia era, nosotros estabilizamos la economía, bajamos la inflación y aún estamos dolarizados. Y de vuelta, ese es un típico caso en donde vemos que cuando el problema es complejo, simplemente hacer alguna de las cosas no termina de resolver el problema, y aquellos, es como las familias felices de Tolstoy, aquellos que son felices son los que hacen todas las cosas. O sea, no es una combinación, sino que las hacen todas a la vez. ¿Cuáles son estos factores, estas políticas, estas medidas? Esta es una lista pequeña, que es un resumen de una lista mayor que está en el trabajo, que espero que el doctor Uribe distribuya, me imagino en un momento, si no lo distribuyó ahora. Básicamente son cosas intuitivas, algunas, insisto, ya fueron mencionadas por el doctor Cúbedo. Primero, obviamente, hay que bajar la inflación, estabilizar la economía, eso es importante. La inflación no solo, la inestabilidad de la inflación no solo impacta negativamente en la sustitución de moneda, sino que un contexto inflacionario va a generar mucha volatilidad de la inflación en relación a la volatilidad del tipo de cambio, que era un poco, si se quiere, la conclusión principal de nuestro primer trabajo sobre dolarización, en el caso de Bolivia. De vuelta, si yo tengo que elegir en qué moneda ahorro, y si no tengo una diferencia de retornos artificialmente alta, si yo no le pago 10 puntos más de retorno esperado al peso que al dólar, cosa que es difícil de sostener, porque eso implica trasladarle ese costo a quien está tomando préstamos en esas dos monedas. Si yo no tengo esa diferencia, la elección va a ser básicamente por la moneda que me garantice una mayor certeza, una mayor seguridad, una menor dispersión. Si yo tengo muy dispersa, muy volátil la inflación y relativamente estable el tipo de cambio real, voy a tender a ir hacia el dólar independientemente del nivel de estos dos. Y lo que, de hecho, encontramos cuando analizamos este caso para Bolivia, y que es lo que los bolivianos aprendieron a hacer, a desandar, es precisamente que cuando estabilizaron el tipo de cambio, allí en los 90, a fines de los 90 tenían una inflación mucho más baja y más estable, pero el tipo de cambio real casi no se movía porque hacían una suerte de, y esto es, yo sé que es anatema para los macroeconomistas, pero hacían una suerte de real exchange rate targeting. O sea, de alguna forma modificaban su tipo de cambio par y paso con la inflación. Entonces, los dos se movían poco, pero el tipo de cambio real se movía menos. Entonces, bajaron todo, pero la relación entre los dos no cambió. Ahora cambió, y esa es una de las razones fundamentales por las cuales se desdolarizó Bolivia muy exitosamente. Pero, de vuelta, entonces, bajar la inflación es importante, bajarla con metas de inflación que generen, que estabilicen las expectativas y que dejen al tipo de cambio flotar relativamente es, si se quiere, el ideal, y era lo que nosotros originalmente proponíamos. Sigue siendo hoy, creo, una condición necesaria para desdolarizar. Luego, obligar a los comercios minoristas a poner los precios en la moneda local y no en las dos monedas. Y eso lo que genera es un costo de transacción que hace que la gente de pronto empiece a moverse hacia la transacción en la moneda local, y eso implica, increíblemente, pero implica un aumento de la demanda de transacciones de la moneda local. Entonces, de alguna forma se corrigen algunas de estas distorsiones que llevan a la dolarización real. Naturalmente, como decíamos, la estabilización es importante. La prescindencia de un ancla cambiaria es importante. No solo tener una meta de inflación, sino poder gradualmente dejar flotar el tipo de cambio es importante. Y esto lleva mucho tiempo, porque, y el caso de Perú es muy interesante, sus primeros años de inflation targeting tenían dos sistemas superimpuestos. Una meta de inflación con una suerte de banda implícita por encima de la cual se volvía un mecanismo de ancla cambiario, de intervención cambiaria, porque tampoco podía un país dolarizado dejar que el tipo de cambio se elevara demasiado ni se apreciara demasiado. Entonces teníamos como algo parecido a un sistema de bandas con inflation targeting en el medio.
la reincidencia y la acumulación de credibilidad ha hecho que hoy Perú pueda flotar de una manera que permite profundizar esto que mencionábamos antes, de aumentar la volatilidad del ahorro en dólares en relación al ahorro en moneda local. Y después hay una serie de cuestiones que tienen mayor o menor nivel de elegancia, pero que están asociadas de vuelta, a las regulaciones más prudenciales, micro y macro prudenciales. La más común, que de vuelta es un clásico, muchos países la implementan, es la de, esta es una combinación, la de encajes diferenciales, encajes más altos a los depósitos en dólares, barra requerimientos de liquidez o encajes adicionales al endeudamiento en dólares o al ingreso de capitales en dólares. Al final del día lo que queremos es que el fondeo en dólares, una vez que nosotros le pedimos al sistema financiero que esté macheado, que esté calzado en moneda, lo otro que queremos es que la composición de moneda, que es en el activo y el pasivo similar, sea más baja en términos de dólares. Entonces le castigamos con costos de regulación, con costos de intermediación, el encaje es uno de ellos, castigamos la intermediación en dólares subiéndole el encaje. Como siempre, esto tiene algunas contraindicaciones. Los puristas insinúan que si tenemos encajes diferenciales es más complicado, ciertamente, hacer el manejo de la liquidez en moneda local porque cambios en la demanda, el cambio en la composición de moneda cambian la liquidez propiamente del sistema. Pero lo cierto es que la mayoría de los países que han avanzado con algún tipo de política de Estado de desdolarización han incluido alguna medida de encajes diferenciales. Hay otro punto que creo que es importante que tiene que ver con la regulación hacia quién se puede prestar. Y aquí hay un tema que es, desde el punto de vista del policy maker, esencial. Que no voy a poder elaborar mucho, pero hay muchos trabajos, incluso analíticos y empíricos, probándolos. Si yo le digo al banco que si le presta a un deudor hipotecario en moneda extranjera, un deudor hipotecario que no genera moneda extranjera, si le presta en moneda extranjera, está generando un riesgo de moneda por el cual yo como banquero central no voy a responder en el caso que se realice, el banco igual le presta. Y le presta básicamente porque sabe que cuando se materialice ese riesgo van a ser tantos deudores hipotecarios y tantos bancos metidos en ese lío que el problema va a ser del gobierno. Es un típico caso, y que el gobierno va a tener que hacer algo, un rescate. Es un típico caso de inconsistencia temporal, los economistas lo hemos analizado mucho, garantías implícitas que aparecieron en el sudeste asiático, en las crisis de finales de los 90, pero en muchos países latinoamericanos también. Argentina es un buen caso, en donde si uno simplemente advierte del riesgo al sistema financiero privado, simplemente porque hay externalidades muy fuertes, el sistema no las va a internalizar. Y en esos casos conviene poner topes. Y hay muchos países que han puesto topes, en el sentido de que no solo piden que los bancos estén calzados en moneda, sino que aparte ponen límites o castigan en términos del el nivel de riesgo que se toma para integrar capital, o simplemente ponen límites, prohíben el préstamo en moneda extranjera a quien no genera ingresos en moneda extranjera. Y ahí se abre siempre un trade-off entre generar liquidez en el mercado o imponer un límite que naturalmente va a restar liquidez en el mercado. Y hay siempre, desde el punto de vista del sistema financiero, un pedido de que el Banco Central en países dolarizados facilite la intervención en dólares para generar liquidez en dólares. Ahí mi opinión personal es que uno tiene que ser muy cuidadosos con esos pedidos, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es cierto que esa liquidez aparece, pero en el momento en que efectivamente el riesgo cambiario se materializa y los descalces implícitos en esos préstamos a quien no puede pagarlos empiezan a ser evidentes, la gente abandona los bancos y tenemos una crisis. Entonces, por eso digo, muchas de estas regulaciones tienen que tomar en cuenta estas inconsistencias temporales, porque si uno mira caso por caso los últimos episodios de crisis o de estrés financiero, en muchos casos han sido los detonantes. Han sido esta acumulación de descalces ocultos, si se quiere, que después en las crisis reales, y hablar en las crisis financieras, son los amplificadores que generan eventualmente un default o una corrida bancaria. Entonces, muchos de estos países han utilizado este tipo de medidas regulatorias par y paso en combinación con las medidas más macros tradicionales que mencionaba antes. Yo creo que hay que hacer todo a la vez. Y por último, y sobre esto creo que podemos hablar, básicamente hay bastante experiencia en los países, por lo menos en los que nosotros
relevamos en este trabajo, hay que desarrollar una competencia. Si uno no le pone competencia al dólar, muy posiblemente la gente siga por memoria, por práctica, usando el dólar como reserva de valor, como forma de ahorro. Y la competencia en algunos países puede ser nominal, y en otros países donde la estabilidad nominal ha estado muy castigada, donde hay una memoria muy larga de inflación volátil, por ahí tiene que ser directamente el peso indexado, no la indexación de la economía al estilo chileno, que es una indexación real, sino la indexación de los activos financieros. Yo estoy pensando en el caso de Argentina, si alguna vez el peso tiene algún futuro, va a ser inevitablemente indexado. No sé qué tan profundamente la dolarización está arraigada en Costa Rica, pero el indexado es la competencia natural, que esa es una de las implicaciones de política que surgían desde el primer trabajo que hicimos con Alain, simplemente porque la indexación lo que hace es efectivamente, hace lo mismo que el traslado de 100%. Elimina totalmente, en la medida que el IPC esté bien medido, que no haya manipulación, elimina totalmente, por lo menos por plazos de más de 90 días, el riesgo nominal. Entonces, es lo más seguro. La gente no va a ir naturalmente a la indexación, pero si yo quiero que alguien me le preste moneda nominal en países dolarizados a más de un año, creo que no, en muchos casos, en muchos países no hay alternativas más que la indexación. Pero de vuelta entonces, como ven, el herramental ha sido una suerte de una mezcla de arena en la rueda, estabilización macro, pero luego tweaks, luego toques que de alguna forma aumentan el costo de la intermediación en dólares, no de manera subóptima, porque la intermediación en dólares tiene un costo, una externalidad negativa cuando el ciclo financiero revierte. O sea que desde el punto de vista del bienestar, reducir la intermediación en tiempos buenos no necesariamente es malo en el largo plazo. Y luego, obviamente, ponerle competencia. Desarrollo de mercados implica favorecer, se implica, por ejemplo, que los fondos institucionales o los fondos de pensión tengan una preferencia por los títulos en pesos, implica generar market makers, implica tener una política de crédito público basada fundamentalmente en la emisión en pesos, e implica hacer una cosa que es fundamental desde el punto de vista político, que es en los tiempos buenos, en donde el peso, la moneda nacional, tiende a apreciarse y todo el mundo sabe que el vivo, el que conoce el mercado, sabe que se tiene que endeudar en la moneda extranjera porque hay una tendencia a la apreciación, el Estado tiene que entender que en el largo plazo pagar el costo de endeudarse en la moneda local cuando se aprecia, paga. Tiene sentido. Lo han hecho en Brasil en los 2000, en la época en que todo el mundo jugaba al carry trade a favor del real, el Estado brasilero desdolarizaba su deuda y pagaba el costo. Se hizo en México después del 95, se han hecho en varios países. Perú lo hizo durante todo el periodo del commodity boom, desdolarizando y domesticando la deuda. Hay que pagar ese costo, porque lo que el trader o el mercado ve en general es la tendencia de muy corto plazo. Pero si uno analiza en una ventana más amplia, haberse endeudado en pesos hace 3, 4 años, hoy ha sido un gran negocio. Entonces, también uno tiene que tener, cuando piensa en la desdolarización, ese concepto de política de Estado de varios años y entender que mucha de la volatilidad que nosotros vemos en el tipo de cambio tiene que ver con ciclos financieros que son cada vez más cortos. Veamos algunos datos. Déjenme mostrarles algunas cosas así muy salteadas porque no quiero tampoco excederme demasiado. Déjenme mostrarles esto. Fíjense, yo les hablé que de nuestra investigación con Alain original habíamos concluido que una de los principales determinantes de la dolarización financiera era el traslado del tipo de cambio, de variaciones del tipo de cambio a variaciones en el nivel de precios. Eso lo llamamos beta o cartera de varianza mínima, SMB, es una mala traducción de cartera de mínima varianza, porque básicamente de nuestro modelo surgía que el coeficiente de dolarización era similar en gran medida al coeficiente de varianza mínima, perdón, a la fracción de la cartera de varianza mínima que estaría en dólares si el inversor tuviera que elegir entre depósitos en dólares o en moneda local. Y lo que se ve si uno traza un poco dos cosas. Primero, la relación entre la cartera de varianza mínima y la dolarización financiera de depósitos en los países que tienen dolarización financiera de más de 10%.
y si sigue el promedio de estos porcentajes de cartera de varianza mínima, lo que se ve es que la relación entre estos dos se mantuvo más o menos constante. El coeficiente de una regresión de dolarización financiera contra esta cartera de varianza mínima da más o menos entre 0,4 y 0,5. O sea, el 50% es un coeficiente que dice que la relación no es 1 a 1, sino 0,5 a 1. Perdón, 1 a 0,5. Entonces, la relación se mantiene relativamente estable, pero la cartera de varianza mínima, es decir, el pass-through, el traslado de precios, ha venido bajando en la región. En gran medida por la implementación cada vez más creíble y más consistente de metas de inflación o regímenes que apuntan a reducir la volatilidad de la inflación. Y esto que vemos acá, esta línea, es básicamente el promedio de los coeficientes de pass-through a lo largo del tiempo. Y si uno mira, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el coeficiente de pass-through ha venido cayendo par y paso con el nivel de dolarización. O sea que es parte del fenómeno que uno ve en los países exitosos en sus esfuerzos de desdolarización, tiene que ver con esto, con estabilidad, sobre todo con estabilidad de inflación, sin tener que abusar del ancla cambiaria para lograrlo. Nosotros pasamos revista a las variaciones en diferentes formas de medir la dolarización financiera, tanto de depósitos como de deuda. Hay países que han logrado grandes cambios, acá simplemente es un raconto. Hay algunos países que han tenido un éxito inesperado, diría. Acá los listamos. Bolivia es un caso a analizar, era el más dolarizado y hoy, y no solo en los últimos años ni a raíz del impacto del descubrimiento de riqueza de bienes primarios en Bolivia. El proceso ha sido mucho más largo, ha sido quizás la experiencia más exitosa de desdolarización, tanto real como financiera, pero el caso de Perú es un caso a analizar también, con mucha consistencia, con mucho empoderamiento del gobierno detrás de la agenda de desdolarización. Argentina lo redujo, pero de otro modo, lo redujo básicamente prohibiendo, especificando de facto, pero de jure, o sea, forzadamente los depósitos en dólares y después prohibiendo el préstamo hacia deudores que no sean deudores generadores de dólares. Básicamente en Argentina solo se prestan dólares a las prefinanciaciones de comercio exterior. Y después hay otros casos más moderados, como el de Paraguay o el de Uruguay. En particular, el caso de Uruguay es interesante porque han hecho las cosas razonablemente bien y, sin embargo, razonablemente bien quiere decir en línea con una estrategia activa, proactiva de desdolarización, y aún así la dolarización se mantiene fuerte y el pass-through relativamente alto, con lo cual es un caso de éxito parcial, diría. Lo mismo hicimos... Te quedan 3 minutos. Sí, lo mismo hicimos, el mismo cálculo hicimos con las desdolarizaciones de deuda pública, y bueno, acá tenemos casos que han desdolarizado muy fuertemente su deuda pública, y acá hay un listado. De vuelta a Perú aparece un caso importante de reducción, de domesticación en realidad, de pago de deuda externa emitida en moneda extranjera con emisión de moneda local, y Perú es uno de los casos más interesantes porque es un país que hoy ha mostrado una resiliencia en términos de acceso a los fondos durante el COVID muy amplia, muy alta, precisamente porque tiene un mercado local muy líquido. Hay algunos temas que surgen de la dolarización que nosotros exploramos, particularmente el caso de si los países reducen su deuda soberana extranjera, si eso no genera lugar para que los privados vayan y dolaricen su propia deuda. No encontramos una evidencia tan amplia de este temor del crowding in, que sería obviamente malo desde el punto de vista de la desdolarización, porque, por ejemplo, el Banco Central, por lo menos hoy, no tiene herramientas para prohibir o limitar la dolarización de la deuda internacional corporativa, por ejemplo. Sí la de los bancos, pero no la corporativa. Es un tema que en algún momento se abrió cuando se vio que en países, sobre todo en el caso brasilero, las empresas empezaban a dolarizarse afuera, ocupando el lugar que dejaba libre el gobierno cuando dejaba de emitir deuda externa. Por ahora no vimos esta correlación, pero es algo a estudiar porque genera básicamente el mismo efecto. Por ahí no tanto como en un banco, pero el mismo efecto en términos agregados. Esta correlación entre desdolarización de deuda y de depósitos, de alguna forma, sugiere que en varios de estos países los factores que apuntaban o que corrigen la dolarización doméstica de depósitos también son los mismos que corrigen la dolarización externa. Rodrigo mencionó el concepto de original sin.
yo siendo un judío agnóstico, no creo en ningún tipo de estos pecados originales. Creo que muchos de estos países han logrado efectivamente abrir mercados de emisión de deuda doméstica. Lo que sucede es que en los mercados extranjeros domina la moneda del mercado. Entonces, para generar esta deuda doméstica a más largo plazo, lo que tiene que hacer un país es desarrollar sus propios mercados, y esto es lo que se ha dado en algunos países. Mencioné el caso de Perú, pero hay otros. Un último punto, me debe quedar un minuto aproximadamente, es el siguiente. Esto creo que ya todos lo vimos. El COVID básicamente hizo coexistir dos movimientos, uno de achatamiento de la tasa sin riesgo internacional, otro el aumento del spread de riesgo sobre la tasa sin riesgo. Los países más resilientes tuvieron un aumento del spread que más o menos compensó la caída de la tasa sin riesgo, y entonces pudieron emitir a tasas no muy distintas que el año anterior. Otros quedaron por arriba. La expectativa ahora es que la tasa sin riesgo quede cerca de cero durante por lo menos 3 años, por lo menos hasta el 2023, con lo cual la posibilidad de reducir el spread abre las puertas a los países a endeudarse en dólares. Y ahí la pregunta un poco es, con este shock del COVID de los últimos meses, ¿cuánto se revirtió el proceso de desdolarización que vimos en algunos de los países, sobre todo en los países más salientes? Y la verdad que en nuestro análisis lo que nosotros tratamos de ver era en qué medida el COVID en países dolarizados había abierto el costo financiero en moneda extranjera en relación, pero en moneda local en relación a moneda extranjera. En qué medida la fuga hacia los dólares había sido más fuerte en países dolarizados que en países no dolarizados. Y la idea, nosotros esperábamos originalmente encontrar que el fondeo en moneda local había aumentado mucho más en países dolarizados. Y no es esto lo que encontramos. Encontramos una relación, de hecho, en la que, virtuosa diría, en la cual los países en general de la región habían aumentado su costo financiero y habían sufrido sus activos financieros más en moneda local que en moneda extranjera, lo cual en alguna medida lo que nos dice es que los bancos centrales pudieron manejar la tasa y la política monetaria de manera contracíclica, aun cuando a nivel internacional la prima de riesgo castigaba a algunos de los activos de estos países. Y esto, en una medida, es si se quiere, un resultado positivo, en el sentido de que este desdoblamiento, este desacople, no era lo que surgía en muchos casos si hubiéramos hecho este mismo ejercicio en los años 90. Aquí hay algunos casos que estudiamos en particular. De nuevo, no vemos un aumento importante en las tasas de fondeo en moneda local, que es lo que uno debería ver si hay una fuga hacia la moneda extranjera en los países que estamos mirando. Yo no pongo Argentina, porque en Argentina ha habido controles de capital y controles cambiarios, pero en países que han mantenido libertad de convertibilidad cambiaria no se ha visto un empinamiento de la curva en pesos, un encarecimiento del peso en el momento en donde había en el mundo una fuga hacia la calidad del dólar. Analizamos algunos casos, no voy a ir sobre ellos, les recomiendo que los lean, o si no hablamos sobre alguno de ellos, si les parece, algunos yo los fui mencionando en el camino, y esto resume un poco, de vuelta a lo que decía al inicio. Las experiencias exitosas, que las hay, implican una combinación entre arena en la rueda para los fenómenos de sustitución, una estrategia múltiple en el caso de la dolarización financiera que incluye un sinnúmero de medidas para hacer más difícil más costosa, más difícil la intermediación en dólares, la competencia en el mercado doméstico, que es fundamental, ¿sí? Uno le tiene que ganar al dólar, tiene que ganarse esos ahorros para el mercado local. Y, por supuesto, la consistencia temporal. Todos estos procesos han durado 10, 15 años. Ningún gobierno lo va a terminar. Entonces, uno tiene que tener un horizonte más largo para encarar este tipo de esfuerzos. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Alan, al igual que Eduardo, Alan Nice, quien ha sido invitado como comentarista sobre el paper de Eduardo. Al igual que Eduardo, tiene un amplio historial y récord académico de publicaciones, pero también, como Eduardo me pidió que nada más me refiriera a su afiliación y no compartiera con ustedes su amplio currículum, de manera que Alan Nice es profesor adjunto de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales en la Universidad de Columbia, Nueva York. Alan, la palabra es tuya. 10 minutos, por favor. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer participar en este evento y poder interactuar con mi viejo amigo y coautor Eduardo sobre un tema que nos ha pues, tenido ocupados durante mucho tiempo. En vez de ver a la dolarización como una enfermedad inconfesable de alguna forma, la cual hay que salirse lo más pronto posible, ver el lado bueno de la dolarización, o sea, y en ese sentido, cuál es el costo-oportunidad de prohibir el hecho de que haya dolarización. Yo creo que es algo, hemos pasado ya la fase en la cual la dolarización era una defensa contra políticas macroeconómicas que no eran apropiadas, digamos, y por lo tanto que promovían un esquema de defensa. Y hemos pasado ahora básicamente a otro mundo en el cual los bancos centrales han adquirido ya mucha credibilidad, han manejado muy bien sus políticas macroeconómicas. Y el problema de que haya todavía dolarización es difícil decir que es todavía por una falta de credibilidad. Lo que quisiera proponer es que hay otras fuerzas que están empujando hacia la dolarización y que tienen que ver que estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado, en la cual hay bienes transables, hay bienes no transables, y por lo tanto hay un mix de monedas que es lo que más, la gente, los agentes demandan, es un mix de moneda local y de dólares conforme al giro en el cual están, si están en el universo transable o no transable. Así que para empezar, lo que quisiera hice un ejercicio muy simple, que es de comparar para la región cómo se han dolarizado los países que han dejado libre el proceso contra los países que lo han regulado, que lo han prohibido en una forma o limitado. Las líneas negras son los países que han dejado libre, las amarillas son las que han regulado. Vemos primero a la mano izquierda que la cartera de varianza mínima, sí, los países que lo han regulado han tenido más problemas. La línea negra ha estado más arriba hasta 2002 que la línea amarilla, pero no o sea, la diferencia tampoco es enorme. Realmente ambas regiones, ambos tipos de países han tenido problemas macro que se han reflejado en una MVP relativamente alta hasta 2002. Y después se ha caído en ambos casos la MVP en forma muy drástica. Hasta ahora básicamente a cero o abajo de cero. Si vemos el gráfico del centro, la respuesta de la dolarización, vemos que efectivamente los países no regulados se han dolarizado muchísimo más que los países que han sido regulados, pero que después de 2002 ha habido una convergencia en los cuales la dolarización de los países regulados ha caído y los países no regulados ha subido. Finalmente, el gráfico de la derecha, el impacto que ha tenido esto sobre el crédito al sector privado, pues sí vemos que los países no regulados, la línea negra, han tenido un mejor performance en cuanto a su capacidad de prestar al sector privado. Por lo menos hasta 2002 ha habido claramente una diferencia y después otra vez una especie como de convergencia. Y ahora básicamente el crédito en ambos tipos de países ha convergido a niveles muy similares. Entonces lo que hago en esta presentación es tratar de profundizar un poquito este ejercicio muy simple, que son por medios muy simples, con regresiones,
y viendo país por país. Primero voy a hablar un poquito de a qué responde la dolarización de hoy, y por qué la inercia, y cuáles son los otros factores. Hablar un poquito de cómo manejar la dolarización residual que hay hoy en día en varios países, si es un problema o no es un problema, y cómo manejarlo. En particular, voy a introducir la idea de que quizás en algún momento sería posible, sería deseable, introducir un sistema bimonetario, en el cual el Banco Central tiene dos monedas, que las dos con targeting diferente, pero dos monedas, las dos apuntando hacia metas diferentes. En este gráfico, lo que hago es hacer un ejercicio en el cual, por problemas con la data, se tiene que encadenar los países. Entonces, hago un ejercicio de encadenamiento en la cual la línea negra es la dolarización y la línea gris es la cartera de varianza mínima. Lo que se ve es que hasta 2002 siguieron trayectorias muy similares. El nivel es diferente, primero porque como estoy usando un índice, pues ya el nivel no tiene mucha importancia. Y segundo, porque muchos países han sido regulados, por lo tanto, los países que han tenido un aumento en su MVP no se han dolarizado. Pero lo que es importante ver es que la trayectoria ha sido muy parecida, lo que sí realmente sugiere un proceso causal que ha ido desde la MVP hacia la dolarización. Si comparamos entre la región 1 y la región 2, vemos que la inflación y la devaluación en la región 1 han subido en forma muy acelerada, lo que ha dado lugar a un crecimiento en la MVP, mientras que en la región 2 han caído. Pero la MVP ha seguido subiendo porque tanto la devaluación como la inflación han caído en forma... Tanto la covarianza se ha mantenido muy alta, por lo tanto la MVP se ha mantenido alta. En cambio, después de 2002, sí ha habido ya inflación y devaluación han ido cada quien por su parte. Por lo tanto, la covarianza se ha reducido mucho, la MVP se ha reducido mucho. Y lo que vemos es que la dolarización, sin embargo, se ha mantenido relativamente alta. O sea, ha habido una inercia muy importante. Entonces, la pregunta es ¿por qué esa inercia? En este siguiente gráfico hago un ejercicio que no se nos había ocurrido con Eduardo cuando hicimos el paper, que es cuál es la ventaja que saca un agente de mantener su cartera propiamente dolarizada, o sea, con un mix igual a la cartera de varianza mínima. Y vemos que esa ventaja es proporcional a la varianza del tipo de cambio. O sea, que en una economía que ya está básicamente estabilizada, la cual la varianza es relativamente pequeña con relación a lo que ha sido en años de gran desestabilización macroeconómica, pues el incentivo para desdolarizarte también ha caído mucho. Y por lo tanto, si todo el mundo sigue usando el dólar, hay un efecto de red, pues es muy probable que la gente, por el costo de pasar a una moneda que la gente no usa, es mayor que la ventaja, y la ventaja siendo ya muy pequeña porque básicamente las economías se han estabilizado, como la línea amarilla que representa la varianza, se ha caído después de 2002 en forma muy drástica y ahorita está básicamente cerca de cero. Por lo tanto, la ventaja de desdolarizarte ha caído en forma muy notable. Y por lo tanto, eso explica, yo creo, una gran parte de la inercia. He hecho aquí unas estimaciones econométricas que divido precisamente en dos periodos, antes de 2002 y después de 2002. Y aquí reporto simplemente algunos elementos de la dolarización. Los que quieran ver la regresión en su conjunto las pueden ver en el paper. Y aquí vemos varias cosas interesantes. El primer punto es que el lag
de la dolarización, su efecto ha aumentado, o sea que hay todavía más inercia ahora que lo que había antes de 2002. La segunda línea, vemos que la regulación importaba mucho antes de 2002, pero importa ahora mucho menos, muy poco. O sea que realmente la regulación fue binding antes de 2002, ya realmente ahorita como que ya no es tan binding. Eso otra vez va en la misma dirección que lo que apuntaba antes, que hay una especie como las dos líneas se han ido convergiendo en alguna forma, regulados y no regulados. La tercera línea, el MVP, lo que vemos es que sí era muy importante antes de 2002 y ha dejado de serlo ahorita. O sea que realmente ya no es el problema, digamos, el problema macro ya no es realmente un driver importante en lo que, por lo menos en las estimaciones que yo había hecho, de lo que está pasando ahorita. Las últimas líneas, en cambio, apuntan hacia drivers nuevos. La población, o sea, países pequeños, tienden a ser más dolarizados, y esto es mucho más importante ahorita que lo que era antes. Y además, hay un time trend que es positivo ahora, o sea que están dolarizando más. Y eso es consistente con lo que yo les proponía, de que estamos en un mundo cada vez más globalizado, lo cual los países pequeños pues tienen una ventaja en estar relativamente dolarizados porque tienen una economía muy abierta, la cual hay un factor de una parte de transables que es muy alta. La última regresión la voy a usar más tarde. En esa regresión lo que hago es tratar de eliminar la inercia. Para ver un poquito, eliminando la inercia, cuál sería la dolarización de equilibrio, digamos, que deberíamos observar ahorita en diferentes países. Un minuto, lo interesante... por favor. Un minuto, por favor. Uy. Bueno, vamos siguiendo. Aquí lo que he hecho es hacer un análisis del impacto de la dolarización y lo que es realmente interesante es que tanto en cuanto a crédito privado como al margen de intermediación tiene un impacto muy fuerte. Y ese impacto muy fuerte se divide entre países que les falta dolarización, missing dollarization, y los países que tienen exceso de dolarización. Y el signo es opuesto. Lo que quiere decir es de que los países tienen interés en estar dolarizados más o menos al nivel que marca la MVP. Tomando algunos ejemplos, ese ejemplo de Perú, aquí vemos la línea azul es la dolarización observada, y la línea gris es esa dolarización de largo plazo estimada en base a esta última regresión. Vemos que ha habido una caída fuerte en la línea gris, también ha habido una caída en la línea azul, pero no tanto como eso. O sea, Perú sigue relativamente más dolarizado que lo que debería estar. Si vemos el gráfico de la derecha, vemos que el crédito sector privado, la línea gris es qué hubiera pasado en cuanto a crédito si Perú no se hubiera dolarizado. Y lo que vemos es que si Perú no se hubiera dolarizado, la línea gris hubiera estado, o sea, el nivel de crédito hubiera estado por abajo de cero. O sea, básicamente Perú pudo prestar porque se dolarizó. Si no se hubiera dolarizado, Perú simplemente no hubiera podido prestar. En cambio, vemos el caso de Colombia. Colombia es un país regulado, tiene una MVP menor que la de Perú, pero sin embargo sigue siendo relativamente importante. Perdón, la MVP ya está bajo de cero, pero la dolarización a largo plazo sigue siendo relativamente importante. Y si Colombia se hubiera dolarizado, la línea amarilla está bastante más alta que la línea negra, que es el crédito observado. O sea, ha habido un costo de oportunidad para Colombia al no dolarizarse aparentemente importante. El caso de Uruguay, que mencionaba Eduardo, es un caso en el cual un país que está excesivamente dolarizado
o sea, la línea azul queda muy arriba de la línea gris. Chile es un caso interesante porque la UF ha permitido a Chile evitar dolarizarse. Si vemos del lado derecho, la línea roja es ¿qué pasaría si se reemplaza en Chile la UF por el dólar? Lo que se ve es que se hubiera reducido en vez de aumentado el crédito. O sea que la UF realmente fue para Chile un factor muy positivo. En cambio, para Brasil, la Selic también jugó ese papel en cuanto a crédito, de alguna forma, aunque menos, pero en cuanto al margen de intermediación, la línea roja está claramente por abajo, o sea que si Brasil se hubiera dolarizado, hubiera tenido márgenes de intermediación bastante menores que los que ha tenido. Si vemos los países de Centroamérica, lo que es interesante es de que la línea azul y la línea gris están casi, en todos los casos, han llegado a tocarse, o sea que están básicamente en equilibrio. O sea, en el caso particular de Costa Rica, que acaba de mencionar que mencionó el doctor Cubero, podemos decir que Costa Rica está en equilibrio. Lo que no es el caso de Perú y de Uruguay, sí es el caso de Bolivia. Si vemos finalmente lo que pasa ahorita en Bolivia, Perú, Uruguay, vemos que Uruguay, mientras que Bolivia y Perú tienen un nivel de reservas que es muy suficiente para cubrir sus depósitos en dólares, no es el caso de Uruguay. O sea, Uruguay sí tiene un problema de que posiblemente puede estar expuesto a otro choque, a un riesgo sistémico de salida de dólares, como le mencionaba Eduardo. Por lo tanto, quizás para países como Uruguay y quizás otros países que tengan suficiente credibilidad, una posibilidad sería para precisamente limitar ese conflicto entre riesgo de crédito y riesgo de liquidez, tener dos monedas. Una moneda con una meta de precios, o sea, que sí, básicamente sirva a los agentes que transan en no transables, y otra que tenga una meta cambiaria nominal, o sea, que sirva para los agentes que transan en transables. Claramente, eso tiene la única forma que eso sea útil es que sean economías muy abiertas y con términos de intercambio volátiles, por lo tanto, con tipo de cambio real muy volátil. Y con un Banco Central, obviamente, que tenga suficiente credibilidad. Pero es una forma, yo creo que mucho más flexible de hacer lo que lo propusimos en un paper con Eduardo y con Miguel Kigel hace algunos años, de tener un circuit breaker en la cual de repente, si el problema, la convertibilidad entre el dólar doméstico y el dólar externo se termina por un tiempo. Si el Banco Central tuviera dos monedas, una la cual apunta hacia el dólar, sería una forma mucho más, yo creo que mucho más flexible y aceptada por todo el mundo, de repente dejar que ese tipo de cambio se abra cuando hay un problema de salidas potenciales de dólares locales hacia dólares externos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anand. Y bueno, se nos pasó un poco de tiempo porque habíamos hablado de cerrar a las 10 de la mañana hora de Bogotá, pero dado el interés de los temas y las excelentes presentaciones de Eduardo y Alan, me parece que podemos extender con la venia de quienes nos siguen, tal vez por unos 15 minutos. En primer lugar, para darle oportunidad a Eduardo de si quiere hacer alguna réplica a los comentarios y a la presentación de Alan. Y en segundo lugar, tal vez para plantearles unas 2 o 3 preguntas. Entonces, Eduardo, ¿quisiera hacer alguna réplica a lo que acaba de comentar Alan? Yo prefiero, por la salud del tiempo, que tomemos algunas preguntas y después hacemos una ensalada de respuestas. ¿Te parece? Me parece bien. Entonces, bueno, de mi parte, por supuesto, agradecerles muchísimo por las excelentes presentaciones y también por el ánimo que le dan a un policymaker las presentaciones, porque vemos que hay salida al tema de la dolarización y que los países, cuando hacen bien las cosas y tienen un marco de políticas creíble, pueden ir cumpliendo la dolarización sin necesidad de excesiva regulación que podría tener más bien efectos deleterios, efectos negativos sobre el crédito, como bien mostraban ustedes. Recibimos
preguntas de los diferentes participantes en los últimos días que Carlos Giraldo del FLAR me hizo llegar, y yo las agrupo en 3 para efectos del tiempo, y se las voy a plantear en ese orden. En primer lugar, hay una serie de preguntas sobre la dolarización, países con dolarización plena, dolarización oficial. Una es si la dolarización plena ha sido benéfica para países como Ecuador, Panamá y El Salvador en el contexto de la pandemia, ¿les ha ayudado o no? Otra relacionada es en el contexto de una política monetaria ultra expansiva por parte de la Reserva Federal para combatir la crisis del COVID-19 en los actuales momentos, ¿qué medidas de política monetaria o financiera, si las hay, podrían implementar los países de la región que se han dolarizado plenamente, El Salvador, Panamá, Ecuador, para combatir los efectos adversos de la pandemia? Es decir, en ese contexto de una política monetaria muy expansiva de la Fed, ¿qué pueden hacer estos países plenamente dolarizados? Y por último, ¿cuál sería el prestamista de última instancia para estas economías? Eduardo. Y Alan, por supuesto, si quieren intervenir. Bueno, a ver, nosotros en el trabajo tenemos un capítulo, un anexo, un capítulo, una sección relativamente larga sobre el caso de El Salvador. Yo no lo quise meter porque ya bastante me he accedido sin siquiera tocar ese tema, en el cual analizamos un poco los pros y contras. Y estoy preparando algo sobre Ecuador, pero precisamente como lo estoy preparando, eso implica que todavía no sé lo suficiente como para evaluar el caso de Ecuador, así que me voy a limitar a lo que encontramos para El Salvador, que más de una vez, incluso la gente del Banco Central me encargó que evaluara los pros y contras, que evaluara el impacto de la dolarización, pero aparte que pensara, por si a alguien se le ocurría, cómo se saldría. Y evaluar los pros y contras es relativamente fácil en el caso de El Salvador, porque El Salvador tenía baja inflación e integración financiera e ingreso de capitales pequeños por remesas. El Salvador es históricamente un país que recibe 10% del PIB de remesas. Cíclicamente varían, pero es un nivel muy alto. Y la verdad es que el impacto que nosotros encontramos era que nada había cambiado. La inflación era baja, el costo financiero no era particularmente alto, y cuando el ciclo real les tocó, la pérdida del instrumento mandeliano, la pérdida del instrumento de suavización del ciclo, que es la devaluación contracíclica, bueno, les pegó mal, en el sentido que la amplitud del ciclo, de la manera que pasa en todas las economías que tienen tipo de cambio fijo, la amplitud del ciclo fue más alta, y de hecho, mientras el resto de los países de la región mantuvieron niveles de costo financiero razonables dado el contexto, El Salvador lamentablemente ha visto su costo financiero aumentar, a pesar de estar dolarizado, es decir, a pesar de haber eliminado la posibilidad de corridas cambiarias, simplemente porque la pérdida de la flotación cambiaria tiene un impacto, sobre todo en países pequeños y sobre todo en situaciones de mucha volatilidad global, como hemos pasado en los últimos 10, 15 años. Así que yo diría que se obtuvo poco y se generó una fragilidad importante. Ahora, la respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo se sale? Mi respuesta típica es, no se sale. Porque, y eso es muy importante cuando uno piensa en los regímenes cambiarios, sobre todo en los regímenes que están basados en el compromiso. Parte de ese compromiso es básicamente quemar las naves. Eso implica que si en algún momento, imaginemos a Cortés descubriendo que no puede vencer a los indios y quiere volver a España, bueno, tiene que nadar. O sea, quemar las naves tiene un costo. El costo es que es muy irreversible. Y es tan irreversible en el sentido de que impone costos de corto plazo que políticamente se hace imposible, porque ningún presidente, ningún partido político va a incurrir en un costo de corto plazo para un beneficio de largo plazo, salvo que tenga una crisis terminal. Entonces, es muy importante tener en cuenta el aspecto político de la dolarización de jure u oficial. Y es que solo se sale con una... Creo también el de Ecuador, pero como decía, no lo tengo tan analizado. Entonces, los beneficios no están tan claros. Yo por eso soy un promotor de la vía de la desdolarización para recuperar el instrumento mandeliano. Entiendo, como bien decías, Rodrigo, como decimos al inicio, que economías dolarizadas no pueden utilizar el tipo de cambio de manera contracíclica tan fácil porque es más lo que pierden que lo que ganan cuando están dolarizados. Pero me parece que la alternativa no es tirar
el agua de la tina con el bebé adentro, sino básicamente hacer lo que hicieron algunos de estos países latinoamericanos, que hoy sí pueden usar el tipo de cambio de manera contracíclica. Y bueno, eso es un poco sería mi respuesta, sin entrar en el caso específico de Ecuador, que como decía, desconozco en su profundidad. ¿Cuáles son las otras dos preguntas? Recordame muy brevemente. Línea. Yo creo que cierta debilidad del dólar, porque la única forma que tienen ellos de generar competitividad es que el dólar caiga a nivel global. Y me parece que las últimas movidas, sobre todo las señales que mandó Powell en los últimos 10 días, van a llevar a que por lo menos el dólar no tenga un ciclo de apreciación. Y eso al menos da un respiro, no resuelve el problema del Salvador, pero les da un respiro. Y había una tercera pregunta que me vas a recordar. creo que la voy a dejar y voy a pasar a las siguientes y luego para también darle oportunidad a Alan por si quiere referirse. Voy a pasar al siguiente grupo, que también tienen que ver ya más con países con dolarización parcial, como el mío. Empiezo por esta que dice, ¿a qué le atribuye la inercia en la dolarización de ciertas economías? Ahí por ahí el paper de Alan lo abordó directamente, pero vale la pena retomar esa pregunta, ¿qué se le atribuye la inercia y qué factores son claves para evitar que en los países en que se ha logrado avanzar en el terreno de la desdolarización, esto se pueda perder en los próximos años? Y finalmente hay una pregunta un poco que tiene que ver con las ventajas que tiene la dolarización parcial. Tiene ventajas, es ese mundo intermedio entre la no dolarización plena, la no dolarización o la dolarización plena, ¿tiene alguna ventaja o no? Alan, no sé si quieres encarar la primera. Sé que sí, quizás retomando un poquito el punto de los países que están totalmente dolarizados primero. El caso de Ecuador es un caso interesante porque el caso de Ecuador, lo que hemos visto es de que con la crisis en Ecuador ha sido terrible, no ha habido salida de dólares. O sea, el problema de liquidez para una economía totalmente dolarizada aparentemente no es tan fuerte como lo es para una economía que está está parcialmente dolarizado, o está como estaba Argentina con un currency board. En cambio, para Ecuador el problema ha sido de que el tipo de cambio estando fijo, pues no ha podido devaluar, y entonces eso en un contexto en el cual todos los países vecinos han devaluado mucho, pues le resta todavía más competitividad a Ecuador. Y lo que han hecho me parece que es una cosa muy interesante, que es que han liberalizado mucho las leyes para que los trabajadores las empresas puedan administrar sus salarios de forma totalmente flexible, de tal forma que no haya rigidez salariales y que con un tipo de cambio fijo la flexibilidad salarial compense precisamente ese problema. Así que a ver cómo les va en el futuro, pero parece que es lo que han hecho es algo que vale la pena seguir. En cuanto a los beneficios de la dolarización parcial, bueno, pues yo pienso que mi ponencia era sobre eso. Sí me parece que hay beneficios. Hay beneficios cuando está uno en un contexto macro no estabilizado. Claramente hay beneficios para preservar la intermediación. Y después, cuando ya está uno en un sistema ya estabilizado, pues aún ahí hay beneficios, porque, como lo decía yo, hay agentes, sectores transables que prefieren tener monedas, lidiar con dólares que lidiar con la moneda local. Y el dólar para ellos es el que minimiza los currency mismatches, o sea, que es el que minimiza el problema de potencial de insolvencia. Así que para esa economía precisamente yo creo que podría ser una buena idea tener un sistema totalmente bimonetario, y con una moneda que sigue al dólar y otra moneda que hace un targeting de los precios.
Interesante. Eduardo. No, simplemente... solo políticamente. Pero después tenemos todo lo que está asociado a la dolarización soberana o externa, si se quiere. Gran parte del proceso de desdolarización que vimos generalmente después de crisis, México después del tequila, en Latinoamérica mucho después de las crisis cambiarias de fines de los 90, incluso en el sudeste asiático. En el sudeste asiático lo han hecho de otra forma, lo han hecho acumulando reservas, pero el punto de equiparar, de balancear las economías, ha tenido mucho que ver con la necesidad de reducir la dependencia externa. Entonces hay como dos aspectos que son distintos cuando pensamos en la dolarización. Una cosa es, si quiere, el aspecto prudencial cuando pensamos en el sistema financiero doméstico. Y ahí sí, yo sí creo que los descalces en muchos casos pueden ser pan para hoy, hambre para mañana. A veces hay que pagar un poco el costo de tener un poco de menos liquidez para poder dormir tranquilo como banquero central, Rodrigo, tú te lo imaginas. Entonces, eso es un capítulo, pero después hay otro capítulo que tiene que ver más con el original sin, el pecado original, y que tiene que ver fundamentalmente con crear un mercado que me permita a mí, en momentos como este, fondearme con los ahorros de los residentes y con ahorros externos en moneda local en el mercado local. El desarrollo de mercados yo siempre lo he visto como una condición necesaria para la integración financiera. No hay manera de que la integración financiera, la apertura de la cuenta financiera, no genere fragilidades sin exceso de volatilidad si no tenemos un mercado doméstico, moneda nacional, que sirva de buffer en el momento que, por ejemplo, uno quiere hacer política fiscal contracíclica. Y en economías dolarizadas, donde la gente ahorra en dólares, eso es virtualmente imposible. Entonces, hay un mandato que está asociado ya no tanto con el tema bancario prudencial, sino con el objetivo más específico de poder empoderar al Tesoro para hacer política fiscal contracíclica, de manera que yo pueda, por ejemplo, desacoplar el bienestar y el consumo de la gente de mis ingresos. Y acá, y con esto termino, una diferencia muy importante entre lo que pasó con el COVID en Latinoamérica y en Estados Unidos es que en Estados Unidos el producto cayó, pero el consumo no cayó. Y en Latinoamérica, como no tenemos la posibilidad de compensar con este reacomodamiento de stocks de riqueza a través de la emisión de deuda, también cayó el consumo. Y el impacto del bienestar en Latinoamérica fue enorme. Si tuviéramos, como hay otras razones, obviamente, pero si tuviéramos como Perú o como Chile posibles un acceso a esa riqueza para suavizar ese impacto, el impacto del bienestar es menor. Y me parece que eso es básico en toda la política macroeconómica, es un mandato básico, tratar de suavizar los impactos del ciclo económico sobre el consumo, así como tratamos de suavizar el ciclo económico. Y ahí la dolarización nos juega en contra. Totalmente de acuerdo con este comentario, Eduardo. También con los comentarios de Alan, hemos visto que en efecto países parcialmente dolarizados pudieron manejar por lo menos algún grado de política monetaria y permitir que su sistema financiero se profundizara en los años de estabilización. Lo que sí creo es que ya para los países que han logrado la estabilización, sí las ventajas de irse desdolarizando parecen prevalecer sobre las ventajas de mantenerse parcialmente dolarizado. De manera que el proceso de desdolarización para un país como Costa Rica me parece que es la alternativa obvia de política y entre otras razones para poder fortalecer precisamente ese carácter contracíclico que tiene que tener la política macroeconómica y en particular, por supuesto, la política monetaria. De manera que quisiera con esto cerrar y agradecer muchísimo a Eduardo por la brillante presentación y a Alan, que a guisa de comentario hizo también otra presentación de una investigación propia y también por las respuestas tan claras a las preguntas que nos fueron formuladas. Muchísimas gracias a ambos y de nuevo al FLAR por la oportunidad de compartir sobre este tema de muchísima importancia para América Latina. José Darío, muchísimas gracias a vos y a todos en el Fondo Latinoamericano de Reservas por esta oportunidad y con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.